poco que se sale de la charla esta mañana. Pero es básicamente esta la arquitectura que compone realmente, digamos, o bueno, los componentes que componen la arquitectura de movilidad, ¿no? La parte física como tal de los dispositivos, el acceso a los dispositivos a través de, pues, de algunas series de equipos que permiten hacer o tener el acceso a esa parte de movilidad, y el componente de software, que es básicamente la parte de gestión, la parte de visibilidad y control sobre esta plataforma. El despliegue como tal, pues digamos que ya lo hemos visto antes, es un poco más de poder tener la posibilidad de que en la arquitectura no me limite a hacer un despliegue, digamos, de movilidad solamente en un punto centralizado y cercano para que todos los dispositivos puedan ver, por ejemplo, la controladora. Gracias a que pues, existe este protocolo de CapWeb, ya puedo hacer un despliegue hacia oficinas externas, ¿no? Donde yo tengo ese punto de acceso muy lejano, donde yo no requiero poner una controladora allá, sino que simplemente necesito que ese AP que está puesto allá físicamente sea gestionado igual localmente. Entonces CapWeb me permite llegar a eso, ¿no? Me permite tener esa arquitectura extendida donde yo puedo tener el control de los dispositivos de manera remota y que en dado caso, pues digamos, el control no se pierda si es que se pierde la conexión con el dispositivo, que todo funcione localmente. Listo, entonces digamos que en la arquitectura como tal podemos comprender que ese despliegue no solamente se limita a la parte local, sino también podemos tener esos puntos remotos. Ahora más adelante incluso vamos a ver que en el portafolio hay un equipo que de pronto muchos de nuestros clientes no lo utilizan, pero el enfoque de ese modelo, de ese dispositivo está, digamos que un poco más cercano pues a ese tema de oficinas remotas donde hay pocos usuarios y realmente no se busca una complejidad de instalación tampoco, pero ahorita lo miramos. El proceso, bueno, digamos que este proceso de configuración como tal no tiene mayor importancia, más bien revisemos como cuáles son las características nuevas como tal que podemos agregar a la plataforma. Pues digamos que todos sabemos muy bien cuáles son los componentes que permiten tener ese control y administración de una plataforma móvil o también de la parte cableada en equipos Cisco, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de básicamente Cisco Prime. Con Cisco Prime, pues tenemos claro que existe la plataforma como tal de gestión, sin embargo, podemos agregarle otro pedacito adicional, que es un tema conocido ahora como Plug and Play. Entonces, este Plug and Play es básicamente una forma en la cual nosotros podemos hacer un despliegue mucho más sencillo y mucho más rápido en comparación a hacer un despliegue particular de una plataforma donde yo tengo que tener un despliegue manual, ir hasta el sitio, poner el punto de acceso inalámbrico, instalarlo. Bueno, digamos que hay varias cosas ahí que toca hacer operativamente que implican mucho tiempo. Entonces, Plug and Play es la plataforma que me permite dentro del mismo Prime, o sea, simplemente teniendo la arquitectura de Prime y agregarle, digamos, esta parte de Plug and Play, tengo ya las características plus del despliegue sin ningún problema. Si se preguntan, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago entonces yo para adquirir el licenciamiento de Plug and Play o la característica de software de Plug and Play dentro de Prime? En realidad, realmente no tiene costo. Cuando tenemos nosotros, hemos comprado ya Cisco Prime, tenemos el licenciamiento de Cisco Prime y hemos ya agregado, por ejemplo, la gestión de algunos puntos de acceso inalámbrico. eh, Esta característica de despliegue ya está habilitada, digamos, de manera gratuita, por decirlo así. Simplemente es agregarlo dentro del mismo servidor para que ya tengamos la característica habilitada. Es simplemente eso. Entonces, lo que actualmente nosotros tenemos como un proceso de instalación que toma bastante tiempo, ¿no? Yo recibo los equipos normalmente, o bueno, aunque es una parte un poco más del proveedor, pero yo recibo los dispositivos en mis instalaciones. Después de que yo recibo los dispositivos en las instalaciones, pues digamos que hay un proceso de instalación previo a la puesta en marcha de la plataforma, ¿no? Entonces me toca realizar un alistamiento como tal, por ejemplo, de la plataforma que implica la actualización de los sistemas operativos de los equipos, ponerle la configuración, agregarlos a la plataforma de Prime, y una vez hecho esto, entonces ya podemos ponerlos en pared o en techo. Entonces, digamos que aparte de eso, existe pues el tiempo, pues digamos, donde el instalador tiene que hacer digamos que todas las pruebas necesarias para poder que ese punto de acceso inalámbrico quede habilitado sin ningún problema.
Entonces, dentro de todo el proceso, obviamente hay unas cosas que no se pueden cambiar. La instalación física va, o sea, eso es un procedimiento que tiene que tenerse listo sin ningún problema. Sin embargo, la parte de ese proceso de alistamiento lo podemos eliminar de alguna manera. O sea, ya no se necesita que los equipos sean recibidos por el personal de TI y hagan ese alistamiento y, pues, no sé, por demanda de trabajo del personal, pueda tomarse hasta un día en donde no pueda hacer ese alistamiento y le toque hacerlo al otro día, pues digamos que es un día perdido en donde yo no puedo aprovechar la plataforma. En esos casos, por ejemplo, esta característica me facilita esa instalación porque no requiero que el personal tenga ese tiempo de operación para hacer ese alistamiento, sino que simplemente paso directamente al personal de instalación para que vaya y ponga físicamente el dispositivo en el punto de red. Y ya el proceso de alistamiento como tal vendría siendo automatizado. Entonces, eso es bien interesante, digamos que todo el proceso como tal, como lo ven aquí en estos slides, todo ese proceso se puede reducir en unos cuantos pasos. Y digamos que la parte productiva como tal dispositivo se va a poder utilizar desde el mismo momento en que llegan los dispositivos. ¿Cómo funciona como tal? Digamos que esto puede funcionar bien sea en cloud, pues digamos que es una característica que viene a futuro, se puede hacer en cloud, o lo podemos hacer bajo el despliegue de Prime local, ¿no? Entonces agrego la característica que se llama IPGM. Esta característica es la adicional a la que yo le pongo Cisco Prime y es la que me permite básicamente tener, donde yo simplemente lo que hago es provisionar cuáles son los números seriales de los equipos. Una vez enlistados esos números seriales de los dispositivos, simplemente hago como un match en donde yo le defino cuáles son los perfiles como tal. No sé si lo tengo, no lo tengo. Yo le defino unos perfiles como tal en donde yo le digo, listo, este dispositivo con la MAC X va a tener unas características de despliegue de X y Y parámetros, ¿no? Por decirle, van a utilizar estas redes inalámbricas, van a pertenecer a este grupo de movilidad, van a pertenecer al segmento X de la red. Entonces, estas características ya vienen, digamos, preconfiguradas, ¿no es cierto? O sea, esto ya viene preconfigurado en el servidor de APKM. Y simplemente una vez puesto el dispositivo en la red y este recibe el direccionamiento por DHCP y es reconocido a través de la dirección MAC que se ha agregado sobre el APGAM, pues básicamente simplemente se hace el enganche como tal de esa configuración, se actualiza, se provisiona totalmente el dispositivo y queda operativo inmediatamente. Entonces, digamos que es una herramienta bastante útil para todos ustedes, todos los que ya tienen Prime, simplemente es agregarlo, ¿listo? La parte de movilidad, y esto digamos que muchos de nuestros clientes nos lo preguntan, muchos de ustedes, por ejemplo, ya tienen una arquitectura Cisco, ¿no? Entonces vamos a ver los modelos y se van a dar cuenta pues que muchos de nuestros clientes tienen equipos de la serie 1142, bueno, equipos que digamos que no están utilizando los nuevos estándares, que tienen características de hardware, pues digamos que no están funcionando en las nuevas tecnologías y casi siempre todos nos preguntan, bueno, tengo estos equipos, necesito actualizar la controladora para poder aprovechar, digamos que las nuevas soluciones en la parte de movilidad. Sin embargo, digamos que hay dos cosas que van enganchadas entre ellas, ¿no? No solamente es las funcionalidades de software que permite tener actualmente las controladoras, sino también ese pedacito pues en donde necesitamos contar con que el dispositivo como tal, el hardware, tenga ya unas características de hardware, como una controladora, no sé, una 5508, por ejemplo, en la red, que si bien es una controladora que está en el portafolio, está actual, no está fuera de venta ni nada de eso, pueden gestionar unos dispositivos que son, digamos que están en fin de venta, por ejemplo, pueden gestionarlos, pero al momento de hacer una actualización del firmware, pues obviamente vamos a perder todo el control del dispositivo porque ese firmware está buscando tener que el dispositivo, el AP, tenga unas características de hardware que las pueda aprovechar. Entonces, cada vez que sale un firmware, hay unos modelos que ya no vienen soportados. Y es básicamente porque el firmware como tal viene con unas funcionalidades que se van a perder cuando pongamos equipos que no están actualizados. Entonces, la parte de movilidad es un componente muy fuerte que ha venido mejorándose constantemente en los firmware de las controladoras
y ese viene ligado prácticamente a las nuevas soluciones de APES que vienen en el portafolio. Por eso ya hay unas series nuevas que tienen digamos que unos temas bien interesantes. Ahorita miramos cuáles son, que dependen básicamente de los nuevos firmware que han salido. Uno de estos temas es la parte, lo voy a pasar derecho por acá, ahora nos devolvemos, es el tema del roaming. El roaming, digamos que para muchos de ustedes es uno de los, bien sea o dolores de cabeza o uno de las necesidades más importantes que uno tiene que tener en la parte de movilidad. Las pérdidas de conexión, pues digamos que en la parte de movilidad ahora vienen siendo como un punto crítico a la hora de armar una arquitectura de red. Entonces, si bien los dispositivos anteriores, digamos que contaban con un tipo de roaming, ese tipo de roaming no tenía unas funcionalidades, digamos, tan eficientes que permita tener el paso entre puntos de acceso inalámbricos en una área preestablecida de manera eficiente. Entonces, casi siempre veíamos, si bien una desconexión o latencias muy altas, digamos que siempre veíamos como dificultades en esos temas. ¿De qué dependen esos problemas de movilidad? Es básicamente temas de seguridad asociados. Entonces, montamos las redes inalámbricas como tal, está bien, está la red publicada como tal, pero casi siempre, bueno, digamos que la buena práctica es que hay que agregarle esos componentes de seguridad a esas redes inalámbricas. Entonces, ¿qué implica eso? Que la parte de movilidad empiece a penar un poco, ¿no? Porque cada vez que un usuario accede a esa red inalámbrica, pues genera unos parámetros de seguridad que le permiten acceder a esa red. Y cada vez que hacemos el paso entre punto de acceso inalámbrico a otro, pues esos parámetros de seguridad, dependiendo de la configuración que tengamos, tienen que volver a ser negociados. Por ejemplo, un 802.1x, por ejemplo, que es uno de los parámetros de seguridad que muchos utilizan, yo creo que por ahí el 90% de usuarios utilizan ese tipo de configuración, eh, es uno de los más robustos en tema de control de acceso de usuarios, pero asimismo hace difícil que el roaming sea eficiente, porque digamos que el usuario tendría que volver a reautenticar el usuario cada vez que pase de un punto a otro. Esas características hacen que la seguridad, si bien sea muy buena, la movilidad empieza a fallar un poco, ¿no? Entonces, digamos que hay una dependencia como tal entre más seguridad, voy a perder un poco la parte de roaming y movilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues yo tengo que tener en cuenta que tengo que definir unos parámetros de seguridad, que tengo que tener en cuenta que si defino esos parámetros de seguridad, pues van a empezar a impactar un poco en la movilidad de los usuarios, pero que no necesariamente, digamos, voy a estar limitado a que siempre voy a tener problemas, sino que ya los equipos que les decía, los nuevos del portafolio y la serie, pues digamos, actuales que soportan los estándares nuevos, ya vienen con unos estándares definidos para la parte de roaming que permiten hacer un poco más eficiente el tema de traspaso entre equipos en una área. Entonces, esa es una de las características mejoradas solamente en los nuevos dispositivos. Yo no voy a poder tener ese tipo de configuraciones cuando tengo equipos desactualizados. Por eso es importante estar, digamos que, un poco más constantes con el tema de renovación de los puntos de acceso inalámbrico. Tengo las dos posibilidades al momento de hacer roaming, ¿no? Yo puedo hacer un traspaso entre controladoras en una configuración en capa 2, o sea, no tengo enrutadores intermedios, y esto es básicamente la recomendación, ¿no? Cuando yo implemento esas arquitecturas de roaming, pues digamos que lo ideal es que busquemos una arquitectura de paso en donde estemos solamente pasando a nivel de capa 2. Mejor, digamos que hay una implicación, pues, digamos, porque los tiempos de respuesta son más cortos, no hay un procesamiento adicional en capa 3 que me genere un poco más de latencia ahí y es mucho más eficiente. Sin embargo, no es una limitante, yo puedo hacer la misma arquitectura a nivel de capa 3. Digamos que como tal el funcionamiento de las controladoras se va a mantener, ambas van a poder mantener esa base de datos como tal local de todos los usuarios y se van a estar transfiriendo esa información una vez el usuario pierda conectividad. O sea que digamos que no hay rollo, pero podemos por recomendación utilizar la arquitectura a nivel de capa 2. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y se los cuento un poco más por acá. Esas mejoras como tal, cuando yo utilizo el Fast Secure Roaming, que es una característica de los nuevos equipos, ¿no? Tengan en cuenta, el Fast Secure Roaming está en los equipos nuevos. Este Fast Secure Roaming
permite tener esos retardos como tal de la negociación o esa transacción de la negociación como tal cuando yo tengo, por ejemplo, 802.1x de manera un poco más rápida. Entonces, 802.1x forzosamente me va a forzar a hacer una, digamos, una renegociación como tal de la autenticación, sin embargo, no me está generando una desconexión total. Ya, entonces, eso es lo que me facilita, es poder generar ese roaming como tal. Voy a tener latencia, obviamente, pero no voy a tener desconexión total sobre ese usuario que está pasando de un punto a otro. ¿Listo? Entonces, Fast Secure Roaming, no lo olviden, es la característica que podemos tener mejorada en la parte de movilidad con los nuevos dispositivos. Dentro del portafolio como tal, en tema de controladoras, digamos que no ha cambiado mucho. Han aparecido, pues creo que estos ya lo han visto antes, las dos nuevas series, la 5520 y 85040. Ambas, digamos, están en la parte de campus, o sea, el soporte como tal de cuántos dispositivos yo puedo soportar sobre esta plataforma es bastante amplio. Lo interesante sobre la 5520, por ejemplo, es que a nivel de hardware como tal, están hechas para que los nuevos firmware funcionen de manera mucho más eficiente en comparación a modelos pequeños. Para ser un poco más claros, no quiere decir que una 5508 no vaya a funcionar bien, no es así. Es un poco más enfocado a que todas las características en equipos nuevos vienen siendo, digamos, mejor procesadas como tal, porque básicamente esto es un equipo con CPU, RAM y todas sus características como un PC, pero solamente que en arquitectura de hardware vienen muy bien definidas en temas de procesamiento y todo para poder soportar esos 1500 APs que no se me vayan a caer, que no vayan a tener retardos, que no vayan a colgarse la controladora a la hora de soportar tantos dispositivos. Entonces, estos equipos vienen muy bien hechos a nivel de arquitectura para soportar esa cantidad de dispositivos. Ya cuando tengo pues un despliegue a gran escala, pues muy poco lo tiene, ¿no? Realmente en el mercado acá en Colombia, pues está la 8540 que está un poco más orientada pues a los despliegues demasiado grandes, ¿no? Y que requieren pues obviamente de otros temas pues de soporte porque ya son muchos equipos. Sin embargo, entonces, nosotros nos movemos mucho en el mercado aquí en Colombia en equipos un poco más pequeños, que funcionalmente tienen todas las características de las más grandes, pero se limitan en el soporte de cuántos dispositivos yo voy a tener desplegados. Muchas de las arquitecturas de red de nuestros clientes giran en el entorno de los equipos de los modelos 25, perdón, voy a mover esto por acá, los equipos de la serie 25, equipos pequeños en hardware, ¿no? Son equipos muy pequeñitos que se pueden montar en una mesa, ¿no es cierto? Si yo quiero montarlo en rack, pues me toca adquirir los rails pues, que vienen para montaje sobre rack, pero digamos que son equipos bastante pequeños. Pequeños en su forma física, sin embargo en el soporte como tal de control es bastante amplio. Una arquitectura de red inalámbrica, por ejemplo, con 75 dispositivos inalámbricos, me da una cobertura bastante grande, bastante grande. Entonces, es pequeño en forma, pero en soporte es bastante interesante. Entonces, giramos mucho en el entorno de configuraciones donde hay controladores de estos modelos. Digamos que en costo como tal, son equipos pues, relativamente bajos en costo, que me permiten tener un buen soporte y una buena cantidad de puntos de acceso inalámbricos soportados. ¿Qué hay que tener en cuenta sobre este modelo en comparación a los demás? Estos equipos, a la hora de hablar más adelante en el tema de alta disponibilidad, no soportan una característica en particular. Es decir, con los 2500 tengo la posibilidad de armar alta disponibilidad con otro de la misma serie. Sin embargo, hay una característica en su funcionalidad de alta disponibilidad que no está soportada. Más adelante les cuento cuál es. Seguimos entonces en el mismo portafolio como tal. Hay algo bien interesante en el tema de convergencia de redes móviles y la parte, y digamos de también anidadas en la parte cableada. Digamos que Cisco está pensando mucho en que las inversiones como tal sean un poco más, digamos que un poco más eficientes a la hora de armar proyectos, ¿no? Entonces, para muchos usuarios, por ejemplo, la adquisición de nuevos dispositivos de red, estos son los modelos, digamos, que se mueven mucho, tienen mucha rotación para todos nuestros clientes. Estos equipos
que ya vienen con la parte de convergencia móvil, ya vienen con una característica asociada, que es la parte de control de redes inalámbricas. Entonces, simplemente con la compra del dispositivo tengo la posibilidad, o sea, si yo tengo por allá en mi arquitectura de red un 3850, yo simplemente a este 3850 le agrego licenciamiento para control de puntos de acceso inalámbrico. Esto es bien interesante porque en costo, por ejemplo, tener un 3850 que me soporta 100 APs, que es un poco más alto de lo que yo tengo acá con estos 75, me ahorra la compra de la controladora como tal y del licenciamiento que implica tener en esa controladora. Y tengo las funcionalidades inmersas acá en este 3850. A nivel de arquitectura del switch, digamos que es que no vamos a decir que el switch va a compartir el procesamiento tanto de la controladora como la parte del packet forwarding como tal de los dispositivos, sino que esto está separado internamente, ¿no? La parte de control está un poco desligada. Igual las controladoras, digamos que no tienen una dependencia total sobre los puntos de acceso inalámbrico, porque pues obviamente digamos que eso está un poco más asociado como por allá. O sea, el punto de acceso inalámbrico tiene que funcionar de tal manera, tiene que procesar de tal manera, y la controladora entraría en acción cuando hay, por ejemplo, temas de autenticación. Un ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta que en nuevas compras de dispositivos de estas dos series, yo ya tengo una posibilidad de ahorrarme el costo de la compra de una controladora y simplemente agregar puntos de acceso inalámbrico a mi compra y controlarlo sin ningún problema. Listo. Sobre los chasis, los serie 4500, pues hay un módulo de servicio que puedo agregarle y tiene esa funcionalidad de controladora que tiene estas capacidades que están por acá. ¿Listo? Digamos que es una posibilidad también para clientes que ya tienen un chasis 4500 en su red, como core, como distribución, y que quieren tener la funcionalidad de controladora. En las más pequeñitas, digamos que yo puedo tener dos variantes acá. En la parte de, digamos que la parte de Flex como tal, tiene estas capacidades. Y este es el más interesante, que es el Mobility Express. Estos Mobility Express es básicamente tener el punto de acceso inalámbrico y convertir este punto de acceso inalámbrico en una controladora. Tengo dos posibilidades. Yo puedo ordenar la compra de un equipo que tenga características de Mobility Express, comprarlo, digamos, comprárselo a nuestro proveedor, comprárselo a Zona directamente con esta funcionalidad activa, o sea, con un iOS activo para funcionar como Mobility Express, o simplemente, una vez llega el dispositivo, descargo a través del contrato de soporte que yo he adquirido con el equipo en cisco.com, descargo ese firmware que me permite tener Mobility Express, se lo subo al punto de acceso inalámbrico y lo pongo a funcionar en su modo de control. ¿Qué es interesante con este equipo? Pues digamos que el soporte de hasta 25 puntos de acceso inalámbrico es bastante interesante. No tengo un tema de licenciamiento adicional que tenga que pagar pues para poder controlar esos dispositivos. Eso ya viene inmerso sobre la funcionalidad como tal de Mobility Express. Y el soporte, digamos que el control como tal es completo. O sea, es decir, si yo tengo un equipo, un punto de acceso, yo compré, no sé, 25 puntos de acceso inalámbrico entre las series 1700, entre las series 2700 y 3700, por ejemplo. Este equipo me va a permitir controlar esas series sin ningún problema. O sea, digamos que no hay una deficiencia como tal en que no permita controlar si no son de la misma serie, por ejemplo. No, permite controlar todas las series sin ningún problema. Solamente que en sus capacidades, digamos que es un poco más limitado. Cuando ya subimos pues el escalón y buscamos un poco más, un despliegue mucho más grande, donde ya estamos hablando de, no sé, de 100, 200 o 300 puntos de acceso inalámbrico, pues rondamos más o menos en el orden de los Cisco 5508 o los 5520. Estos equipos, pues digamos que, obviamente ya son mucho más robustos, ya vienen listos para soportar esa carga de procesamiento que es mucho más alta, y pues ya tengo las opciones como tal de conexión un poco más grande, ¿no? Aquí el dispositivo me permite tener más interfaces de conexión a Giga. Este obviamente tiene un poco más de procesamiento y más capacidades de conexión por interfaces de red. Pero digamos que, como tal, digamos que ya estos tienen soporte de HA, este tiene soporte de HA.
y digamos que ahorita miramos un poco más de las características de qué es lo que yo necesito cuando yo ya tengo en mi red una controladora de estas, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo, ya compré hace algunos años esta controladora y lo único que estoy buscando es el respaldo de esta misma. Entonces, cuando yo busco el respaldo de esa alta disponibilidad, pues tenemos dos opciones. Tenemos la opción de comprar una misma controladora sin que sea de las series de alta disponibilidad y simplemente agregarle el licenciamiento, que lo único que requiere es que tenga 50 licencias de puntos de acceso inalámbrico, la secundaria, para poder formar la alta disponibilidad con esto. O compramos simplemente una controladora que viene en su forma de alta disponibilidad de fábrica, o sea, viene con un número de parte que viene con alta disponibilidad y simplemente la pongo a funcionar con esta que está funcionando, pues que ya tengo operativa en el momento. Listo, esas son las dos opciones con las que yo puedo contar a la hora de armar arquitectura de alta disponibilidad. Digamos por acá. Si tienen alguna duda, pues igual yo voy a estar revisando el chat. No veo nada por acá. Ahí vamos resolviendo. Bueno, digamos que ya cuando miramos un poco más qué es lo que compone ambas controladoras nuevas, pues digamos que ya es un poco más de números, en qué características de soporte tengo yo. Eso lo podemos ver pues una hoja en un datasheet, no hay problema, y si tienen dudas pues igual nos pueden consultar. En el portafolio, y este es el punto interesante de la presentación de esta mañana, estos equipos estaban hace creo que un mes y medio, 2 meses, estaban en un hold, estaban en espera para las cotizaciones, ya se liberaron, ya puedo tener la compra de estos equipos ya para todos nuestros clientes y básicamente digamos que las series nuevas están en los 2800 y los 3800. Estos equipos vienen ya con unas funcionalidades, ahorita vamos a mirar cuáles son, que mejoran las características de las series 2700 y 3700. Aún no está definido por Cisco que van a hacer el reemplazo total de las series anteriores, porque digamos que esta tiene unas funcionalidades que se ajustan a ciertas arquitecturas en particular. No las van a sacar, estoy seguro que no van a sacar las otras series todavía, porque tienen unos temas de hardware adicional que solamente funcionan, por ejemplo, con las series 3700. ¿Listo? Los 1810, que les decía, los 1810 son equipos que son extender como tal. Esos equipos están hechos como para teletrabajo, para esas oficinas remotas donde yo no tengo una infraestructura de red definida pues para esos puntos de allá, pero que me permiten conectarlos y también controlarlos a través de los equipos o las controladoras de red sin ningún problema, teniendo las mismas funcionalidades y funcionando bajo los estándares nuevos, ¿no? Que es el 802.11ac. Entonces, en esta segunda ola como tal, el Wave 2 como tal del estándar, están funcionando ya sobre estas nuevas series. Entonces, en costo, vamos a hablar entonces en costo, que estos son equipos de muy bajo costo, destinados para todo el tema de teletrabajo, oficinas muy pequeñitas, de muy pocos usuarios. Los 1830 son equipos que si revisan acá las características, solamente vienen en una funcionalidad de antenas internas. O sea, estos equipos no son en su opción de antenas externas, solamente están limitados al tema de antenas internas y es básicamente destinados para temas de oficina. Listo, igual vienen listos con el tema de Wave 2 en el 802.11ac. Por acá, bueno, y tienen solamente un puerto giga para la conexión a la red. En esta serie, los 1850, yo ya tengo los dos modelos, tanto con antenas integradas como las antenas externas. Tengo dos puertos de red disponibles giga para conectar a la red y estos equipos tienen digamos que es un tema de performance como tal de procesamiento bastante alto. Por acá tengo hasta 1.7 gigas funcionando en los radios. Entonces, estos equipos están un poquito más altos, digamos que hasta aquí, muchos de nuestros clientes en temas de costo vienen bien. Pero por acá ya empezamos a ver un poco más el impacto en costos porque ya en características de hardware, pues obviamente tiene una parte un poco más robusta. En las series 2800 y 3800, digamos, estos equipos vienen ya con un tema de hardware bastante particular. Listo, sobre todo en la serie 3800. Aquí vamos a ver el equipo 3800. ¿Qué viene interesante con este equipo 3800? Es que va a venir, o bueno, viene, perdón,
y algunos pues, módulos, digamos, que están en futuro, desarrollo, es que va a permitir tener esta parte de modularidad, este componente que está acá. Este componente de modularidad ya lo habíamos visto en la series 3600. Sin embargo, digamos que no son como tan actualizados y esa serie 3600 pues ya prácticamente va a salir del portafolio, pero este me va a permitir tener estas características que están aquí y van a agregarse otras adicionales. Entonces ya tenemos temas de conexiones a través de redes móviles, 3G LTE, la parte de Bluetooth para tema de control de dispositivos Bluetooth, identificación de los mismos. Bueno, digamos que hay varias características adicionales hasta Visual Surveillance sobre un punto de acceso inalámbrico de la serie 3800. Por allá en futuro acá se está hablando en Cisco que la parte de ubicación de dispositivos a través de CMX, el módulo como tal va a estar asociado sobre esta serie, que aún no se tiene en cuenta, ¿listo? O sea, el tema de perlocation, por ejemplo, solamente está funcionando sobre la serie 3700. Además de eso, entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues digamos que el soporte como tal de los dispositivos a nivel de hardware pues vienen un poco más eficientes, ¿no? Tengo el mismo soporte de las series 3700, pero adicional están aprovechándose, por ejemplo, del tema de multigigabit de Ethernet que vienen ya como unos dispositivos nuevos que han salido en el portafolio en la parte de switching. Entonces se entienden perfectamente con esos dispositivos. Esto es uno de los puntos bastante interesantes que vienen nuevos sobre estas series y es la flexibilidad de asignación de radios. O sea, yo puedo tener sobre el mismo punto de acceso inalámbrico digamos que unos parámetros por los cuales yo defino cómo los radios van a operar dentro del mismo punto de acceso inalámbrico. Entonces, los ejemplos están acá. Yo puedo tener el punto de acceso inalámbrico funcionando con las antenas, unas en 5, en la banda de 5 y otras en la banda de 2.4. Si yo lo que estoy buscando es que desecho obviamente la conexión de usuarios que están funcionando sobre la banda de 2.4 y solamente requiero soportar usuarios en la banda de 5, yo puedo poner a operar los radios en esos parámetros. En la banda de 5, los radios. Si yo quiero utilizar la parte de seguridad, el módulo de seguridad, pues la parte de inspección como tal de dispositivos intrusos pues sobre la parte de red inalámbrico, yo puedo definir que un radio me sirva o esté en ese estado de monitoreo y los otros sirva a los usuarios para conexión a la red. Ya no tengo que definir un punto de acceso inalámbrico en particular y totalmente para que me funcione como el Wireless Security Mode. ¿Listo? Y por allá aparece entonces algo llamado nuevo, que es el Wireless Service Assurance. Es una característica nueva. Después yo creo que en otra presentación le podemos contar un poquito más a qué viene asociado. Es un desarrollo nuevo, aún no ha salido, pero se van a implementar sobre estos mismos dispositivos a nivel de radio. Después les estaremos contando sobre este desarrollo. Entonces, de entre los parámetros como tal, si vemos la hoja de datos de los dispositivos, lo más importante en ellos es lo que está resaltado. La parte de modularidad, que es bien interesante, se le puede adaptar varias características al mismo equipo. Y la parte de compatibilidad con los switches, por ejemplo, que soportan multigigabit. Entonces, los puertos como tal de conexión de red que yo tengo disponibles en estos puntos de acceso inalámbrico, los puedo poner a negociar en velocidades diferentes con los switches independiente del medio que yo tenga en el medio, de conexión a la red. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cable estructurado en categoría 5E, yo ese 5E lo puedo poner a funcionar hasta 5 gigas a través de multigigabit Ethernet. ¿Listo? Entre el punto de acceso inalámbrico y el switch al cual se está conectando. Entonces, esta es una característica, pues digamos que es muy buena en la serie 3800. En los 2800 no tengo la posibilidad de multigigabit Ethernet, pero aprovecho todas las características de hardware como tal que vienen en las series 3800. ¿Listo? Los equipos pequeños pues son equipos de trabajo remoto, yo puedo tenerlos en pared o en mesas de trabajo, tengo unos puertos de conexión Ethernet ahí para hasta 6 dispositivos y básicamente servir la parte de radio con el mismo dispositivo en esa oficina pequeña. Igual tengo la misma particularidad sobre los extended con esta serie de 1810, ¿no? Digamos que son equipos que ustedes pueden revisar
Si dicen, venga, Zona, ¿por qué no me regalan un poco más de detalles sobre estos modelos? Lo podemos hacer, le podemos entregar información un poco más detallada a estos equipos, las capacidades y todo, cuáles son los entornos de trabajo un poco más, digamos, destinados por este tipo de dispositivos. La parte de Mobility Express que les contaba, esta está inmersa sobre las nuevas firmware, la versión 8.1 en adelante, que me permite trabajar con los puntos de acceso inalámbrico con la función de controladora embebida sobre el mismo equipo. El control de los dispositivos, como les decía, pues digamos que tiene la facilidad de poder tener ese control sobre las series nuevas, las 1700, 9700 y 3700 en adelante. ¿Listo? O sea que no me limita como tal en capacidad de control. ¿Cuáles son los usos como tal? Pues es importante tener en cuenta que el despliegue como tal de este tipo de soluciones está limitado a 25 puntos de acceso inalámbrico. Las características como tal sobre las funcionalidades de controladora están habilitadas. ¿Sí ven? La parte de seguridad, el RF Management, el rogue de intrusos de APs que están tratando de llegar a la red. Bueno, todas esas características, incluso Fast Secure Roaming que les contaba, esta característica también viene habilitada sobre esta parte de arquitectura que puede ser como Mobility Express. La parte de modularidad que yo les decía, la serie 3700 sigue siendo la única que está soportando la parte de hyperlocation. Estos módulos que me permiten a mí tener la ubicación de dispositivos con una precisión de hasta 1 metro, solamente son adaptables a través de los equipos de la serie 3700, ¿no? ¿Qué lo componen? Pues dos cosas. El radio como tal, que es esta corona que está acá, para tener hyperlocation como tal es tener tanto este aro que está acá, que es el radio como tal, como el módulo de seguridad que uno le pone a este punto de acceso inalámbrico por acá. Más un tema de licenciamiento de CMX que me permite tener activas las funcionalidades de hyperlocation. ¿Listo? Pero digamos que esto solamente está soportado sobre la misma serie 3700. Sobre la serie 3800 no se ha desarrollado, se va a soportar, pero aún no se tiene activo. ¿Listo? En el tema de despliegue como tal, digamos que hay unas características que me permiten a mí tener, digamos, unas herramientas que me permiten hacer el despliegue de manera óptima y segura, ¿no? La parte de planning como tal es básicamente tener las herramientas como tal de poder definir cuáles son como las necesidades del sitio, cuáles son las necesidades, por ejemplo, de voz o de video que yo voy a implementar sobre esa arquitectura inalámbrica que voy a implementar. Eso yo lo puedo definir por varias formas, haciendo el RF Planning, digamos, de manera independiente a través de herramientas que permitan sacar esa información o a través de los partners que le permitan decir, bueno, recomiéndame a mí, ustedes, cuáles son las mejores prácticas de ingeniería que vendrían asociadas al tema de arquitectura inalámbrica. ¿Listo? La parte de optimización como tal, es importante, digamos, dejársela un poco más al hardware de los equipos, ¿no? Todo lo que sean características, por ejemplo, en entornos donde hay temas de interferencia, alta densidad de usuarios, todas esas digamos, detallitos como tal, a uno le permiten definir qué modelo se adapta más a ese entorno al cual vamos a adaptar el punto de acceso inalámbrico, ¿no? No es lo mismo poner un equipo inalámbrico, una serie 1700 de entrada, que es de entrada, ponérselo a un entorno de alta densidad, ¿no? El equipo se va a reventar. Y no por capacidades como tal, sino que no tiene las características de hardware para hacer una buena utilización del espacio electromagnético, pues digamos que hay en ese entorno. Cuando ya estábamos buscando entonces temas pues un poco más eficientes, de alta disponibilidad, de alto soporte o densidad de usuarios, pues digamos que ya las series empiezan a ser un poco más altas. Las controladoras ya dependen pues de que cuál es la controladora que tenga mejor eficiencia en tema de alta disponibilidad, bueno, y otras características adicionales. Y finalmente la parte de visibilidad. Entonces ya una vez implementada toda la arquitectura anterior, es simplemente, digamos, tener un poco más de control sobre lo que está sucediendo en las redes inalámbricas que he implementado, en la parte de movilidad, cuál es el consumo como tal de aplicaciones, qué tipo de aplicaciones se están consumiendo en la red, y a partir de esa visibilidad como tal, empezar a generar controles, ¿no? Empieza a definir ya qué tipo de usuario
le voy a permitir o no utilizar cierto tipo de aplicación, durante qué horarios, ya, o sea, digamos que es un poco más de pulir cuáles son los elementos y las herramientas que van a poder utilizar los usuarios en nuestras redes inalámbricas. Esta característica que les contaba en la parte de redundancia, el Stateful Switchover, esta característica de SSO es bien interesante cuando tengo un entorno, digamos, de alta disponibilidad bastante crítico. ¿Qué es lo que me permite tener a mí? Tener la posibilidad de tener esa alta disponibilidad de manera inmediata, sin que los usuarios no, digamos que no perciban esa desconexión que se ha generado por la pérdida de una controladora de red. O sea, es decir, si hay usuarios que están conectados a las redes inalámbricas que yo he publicado y están teniendo una conexión de algún tipo, digamos que es orientada a conexión, y que permite, no, y que genera, digamos, que al perder una controladora de red y pasar a la otra, el usuario vaya a tener esa desconexión porque está teniendo una sesión orientada a conexión. Entonces, digamos que al tener ese pequeño inconveniente, el Stateful Switchover permite que la sesión como tal del usuario pase de un lado al otro sin ningún problema, o sea, sin que pueda sentir, digamos, esa degradación como tal. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay que tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros tenemos esa serie 5504, por ejemplo, o 5504, perdón, la 2504, esa 2504 no me permite tener esa característica activa. Por eso por acá les muestro que dice que el SSO está soportado sobre la serie 5500, la 7500, la 8500 y la parte pues de entorno virtual. ¿Listo? Entonces, sí tenemos en las 2504 el tema de HA, sin embargo, el Stateful Switchover no está soportado sobre esa serie. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Por ahí, creo que Gabriel me contaba que había una pregunta. Déjenme yo reviso acá. ¿Qué switches lo soportan? Creo que estábamos hablando de las series de switches que soportan el tema de control o la funcionalidad de controladora de red, pues la serie 36, la serie 3600 y la serie 38. ¿Listos? A los 3805 y los 3650. 3850, perdón, y 3650. Alcides se requieren licencias de CMX. Cuando yo tengo los módulos de hyperlocation, la idea es que los módulos de hyperlocation los pueda utilizar sobre la plataforma de CMX, ¿no? O sea, si yo estoy desplegando la arquitectura de CMX como tal, requiero, pues, obviamente que si compro los hyperlocation, tenga el licenciamiento de CMX asociado. Ya, o sea, no solamente la P y el módulo de hyperlocation, sino también una licencia de CMX para poder utilizar ese módulo sobre ese punto de acceso inalámbrico. ¿Listo? O sea, digamos que es el hardware y la licencia como tal. Y eso es por unidad, ¿no? O sea, compre la P, una licencia por esa P. Listo. Cuando ya miramos las series como tal en el tema de HA, pues en series más pequeñas, pues obviamente no tengo el back-to-back como tal para poder hacer la alta disponibilidad. Lo hago a través de software. Pero aquí, sobre la serie 5520 y las 8540, que son los equipos nuevos que les decía, sí permiten tener ese back-to-back físico para alta disponibilidad en los mismos equipos, ¿no? Esto digamos que permite tener una mejor eficiencia a la hora de hacer ese switch over cuando cae una de las controladoras de las redes inalámbricas. Listo, la característica de los Restart, por ejemplo, es una funcionalidad que ha venido muy bien para todos nuestros clientes, pues porque está funcionando sobre las nuevas versiones de firmware. Y es que yo cada vez que realizo cambios sobre los parámetros de configuración sobre las controladoras, antes tenía que hacer un reinicio total sobre la controladora o sobre los puntos de acceso inalámbrico. Entonces acá digamos que ya las nuevas versiones me permiten tener los dos restart, que es básicamente poder hacer un reinicio de un parámetro como tal o de un servicio, un demonio como tal interno sobre la controladora, ¿no? Entonces si yo modifico, por ejemplo, cambios de configuración sobre esas interfaces que están funcionando en Lean Aggregation, pues básicamente reinicio ese proceso como tal, más no la controladora en total. ¿Listo? Entonces,
esta funcionalidad es bastante interesante y está solamente activa sobre las versiones 8.1 en adelante. Sigamos. Bueno, vamos a seguir adelante un poco porque ya se nos está acabando el tiempo. Es importante también tener en cuenta que la parte, digamos, de agrupamiento como tal del despliegue de los equipos inalámbricos se puede hacer de una manera un poco más eficiente a través de lo que les contaba un poco anteriormente, que es la parte de CAP. Bueno, entonces tengo las oficinas remotas, tengo la necesidad de que estos usuarios utilicen parámetros de las redes inalámbricas en particular que yo busco que tengan en esos sectores, pero yo necesito que sean diferenciales a la hora de gestionarlos. Entonces, lo que yo tengo básicamente parametrizado como una sola red inalámbrica en todo lado, lo puedo agrupar de cierta forma que yo vea los mismos puntos de acceso inalámbrico con parámetros de red parecidos, con VLANs pueden ser iguales o diferentes, pero asociados en un solo grupo de configuración, ¿no? Entonces, parametrizo los grupos de puntos de acceso inalámbrico que tengo remotos y no afecta a todos al mismo tiempo. Entonces, eso es importante poder utilizarlo. Sigamos por acá. El tuning como tal, cuando yo despliego las redes inalámbricas, o sea, yo tengo la controladora y los puntos de acceso inalámbrico puestos en la red, ¿cierto? Hay que hacer un afinamiento, hay que hacer, como decir, un pulido de cuáles son los parámetros realmente que yo voy a utilizar sobre la arquitectura de red que he montado, que no me vaya a generar en algún momento un problema o de alguna manera pues digamos que vayamos a hacer una optimización del funcionamiento de la plataforma. Entonces ese tuning como tal ya viene digamos predefinido con unos perfiles que se crean sobre la controladora de red. Entonces básicamente es simplemente identificar cuáles son los parámetros que yo quiero limitar, o sea, cuáles son los anchos de banda que yo quiero realmente eliminar de mi red inalámbrica. No quiero soportar estándares y plataformas antiguas, entonces a través de los data rates, digamos que quito algunos parámetros donde yo digo, bueno, equipos que me están funcionando sobre estándar 802.11a, entonces quitemos los data rate para que yo a estos usuarios no se puedan conectar, ¿no? Porque digamos que la implicación de atender ese tipo de estándares antiguos va a limitar la atención de usuarios que están utilizando nuevos estándares y digamos que generan un poco esa deficiencia como tal del uso de las redes inalámbricas. Entonces, hay varios parámetros que yo puedo afinar, que están sobre las controladoras, y lo que les decía, estas funcionalidades como tal y el afinamiento los tengo sobre las nuevas versiones de firmware, ¿vale? Hasta el punto de cuáles de características puedo definir, pues perfiles como tal que me puedan definir cuáles son la cantidad, por ejemplo, de usuarios que yo estoy estableciendo sobre algún grupo de puntos de acceso inalámbrico. Entonces, si hay mucha demanda, pues yo le defino un perfil en donde yo digo, listo, pongámosle una alta demanda y sobre esa alta demanda se va a atender temas de tráfico como son datos y voz. Pero si son bajos, entonces le defino un perfil donde hay una baja transferencia de usuarios y parámetros de tráfico solamente de datos, por ejemplo. ¿Listo? O sea, eso yo lo puedo parametrizar a través de punto de acceso inalámbrico o por grupo de puntos de acceso inalámbrico. ¿Listo? Esto ya está predefinido. Sigamos por acá. Cuando vamos a las funcionalidades como tal de la controladora, hay unas características que son bien interesantes a la hora de tener control sobre los usuarios, ¿no? Uno de estos es empezar a jugar con las políticas para poder controlar los anchos de banda por redes inalámbricas publicadas, ¿no? Si bien es importante saber que, o bueno, es importante darnos cuenta, ¿no? Que casi siempre en todas las arquitecturas empresariales o de empresas se han publicado bastantes redes inalámbricas, ¿no? Y particularmente uno encuentra que está la parte corporativa y la parte de invitados. Entonces, esa parte, digamos, de invitados como tal, debe ser siempre limitada. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre las arquitecturas están montadas de esta manera. Los usuarios montan las redes inalámbricas, publican los SSID, definen, no sé, 3 SSID diferentes, 2 corporativos y 1 invitados, y dejan, digamos que el control de acceso como tal y de tráfico sobre esas redes inalámbricas al firewall perimetral. Entonces, ese tráfico, hasta que no llegue a este firewall perimetral, digamos que el consumo de ancho de banda como tal va a ser limitado solamente cuando llegue a ese punto, porque digamos que se está pensando para que esos usuarios solamente accedan
a consumos de Internet, ¿no es cierto? Entonces, como tal, el tubo del ancho de banda está siendo utilizado en los radios como tal, pero solamente va a ser controlado cuando llega a ese firewall perimetral. Digamos, con las funcionalidades de la controladora, yo ya puedo limitar eso, ¿no? Entonces empiezo a generar unos porcentajes de consumo sobre cada uno de los SSID que he publicado en cada uno de los puntos de acceso inalámbrico. Eso me permite tener, digamos que una eficiencia de control de ancho de banda como tal, desde el mismo punto de conexión de cada uno de los usuarios, ¿ya? Y no esperar a que llegue hasta el firewall perimetral para limitar esas características. Otro tema es la clasificación o las políticas de clasificación de usuarios. Aquí, ¿qué hay importante? Y eso es el tema pues orientado a la parte de BIOD. Entonces, cuando yo tengo esas necesidades, las controladoras como tal ya vienen con los mismos firmware, ¿no? Ya vienen con las características de poder clasificar o permitir tener una clasificación de usuarios dependiendo del tipo de dispositivo que está ingresando o del usuario y el rol que ha llegado ese usuario a la red. Ya, y dependiendo de esas características, bien sean asociados en conjunta, definir cuáles son los parámetros de conexión de ese dispositivo o de ese usuario. Definirle una VLAN, listas de control de acceso para ese usuario, tiempos de conexión, calidad de servicio, horarios de conexión para estos mismos usuarios. Entonces, estas políticas y las clasificaciones de usuarios como tal son bien interesantes, sobre todo en la parte de roles de usuario que van a utilizar. Y empezar un poquito a ver más cuáles son los tipos de dispositivos que están ingresando a la red, ¿no? Entonces, yo ya puedo mirar, por ejemplo, y eso va un poquito más asociado a la parte de optimización y ese tuning de la plataforma inalámbrica. Si yo tengo muchos dispositivos Apple sobre mi plataforma, pues estos Apple, yo tengo digamos, digamos ya la información necesaria para definir que, bueno, si yo tengo el 80% de dispositivos Apple, estos Apple tienen unos parámetros que ya vienen habilitados, entendidos sobre las plataformas de Cisco, que optimizan el uso de estos equipos. Entonces, voy al tuning como tal de la controladora y le defino que voy a aprovechar un poco más de las características de los equipos Apple. ¿Listo? Y si ya son otras marcas, pues ya empiezo a jugar un poco más con esa información que yo tengo ahí. El ABC es una característica que ya la conocemos sobre los equipos de seguridad ASA. Es básicamente tener un poco más de control y visibilidad sobre las aplicaciones que están atravesando esa controladora y empezar a generar políticas de control y consumo sobre las mismas, ¿no? Entonces, digamos que hay unos sensores sobre los dispositivos que me permite tener esa visibilidad, identificar las aplicaciones y cuáles son los consumos. Y a partir de eso decir, bueno, si tengo herramientas, por ejemplo, de P2P como un BitTorrent funcionando, pues empecemos a bloquearlas y empecemos a controlar y hacer más eficiente el uso del ancho de banda. ¿Qué es importante acá? Y eso de pronto se lo vamos a estar contando más adelante como un nuevo producto de Cisco, es la parte de Steelwatch. Steelwatch va a sacar provecho sobre toda esta información que vamos a tener en la parte de visibilidad de aplicaciones. Entonces, toda esta información que podemos tener sobre los consumos de aplicaciones se lo podemos destinar a la herramienta de Steelwatch que tenemos en el portafolio de Cisco para que esta herramienta me haga un analytics de qué es lo que está pasando no solamente en la parte de consumo de aplicaciones, sino en seguridad. ¿Listo? Eso después se lo estamos contando bien sobre de qué estamos hablando con la parte de Steelwatch. Sigamos por acá. Listo, esto es más o menos como la plataforma de Landscope que yo les decía. Landscope es una empresa pues, que Cisco ya ha adquirido hace bastante tiempito y que está integrando para complementar ese portafolio que necesita para la parte de análisis de flujos de tráfico a través de los flow collectors, ¿no? Entonces, en esta herramienta básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Análisis detallado de qué es lo que está pasando en la parte de aplicaciones, consumos y seguridad sobre lo que está atravesando los dispositivos. ¿Listo? ¿Qué puedo tener con la parte de profiling de usuarios junto con el control de aplicaciones? Es básicamente esto. Yo ya no necesito crear muchas redes inalámbricas al mismo tiempo para definir parámetros de control por cada una, ¿no? O sea, yo ya no necesito crear redes inalámbricas para la parte docente y otra red inalámbrica solamente para estudiantes.
yo puedo definir solamente un SSID que se va a llamar, no sé, universidad, por ejemplo, con unos parámetros de seguridad asociados, pero como yo estoy haciendo, utilizando la identificación de usuarios como tal, a través de 802.1x, por ejemplo, entonces yo voy a poder identificar a través de su usuario como tal que se está autenticando si es un estudiante o si es un docente. Si el perfil se ajusta a que es un estudiante y hace parte del grupo de estudiantes, pues yo le defino unos parámetros de clasificación de control de aplicaciones, por ejemplo, donde yo le digo, este estudiante va a utilizar solamente estas aplicaciones y esta no. Y solamente estoy utilizando una red inalámbrica en particular. Listo, eso es para que lo tengan en cuenta porque eso no se tiene con otros fabricantes. Y a los docentes o otros tipos de perfiles que yo puedo crear, pues ya le parametrizo características de acceso que le permita tener acceso a otro tipo de aplicaciones, ¿no? Digamos que eso es una variante bastante interesante sobre el profiling como tal de los usuarios. Bueno, finalmente entonces el tema de best practice, o sea, la parte de cuáles son las herramientas que me permiten a mí facilitar el despliegue de la plataforma, esto ya viene predefinido sobre las versiones 8.1 en adelante, y es que ya tengo unos perfiles predefinidos, y son muchísimos, sobre la controladora, en donde yo dependiendo de la implementación que estoy haciendo, pues voy habilitándolo. Si tengo el enfoque un poco más definido para la parte de seguridad, simplemente lo utilizo. ¿Qué tipo de seguridad voy a utilizar? Pues miremos cuáles son de las que están ahí, la que yo voy a requerir realmente. Si estoy enfocado un poquito más a definir parámetros de acceso de usuarios por características de radiofrecuencia, pues ya empezamos a hacer el tuning a través de estas características. Puedo hacer igual el conjunto de cada una de ellas, ¿no? O sea, digamos que no hay una limitante como tal sobre eso. Bueno, creo que ya podemos finalizar. Yo creo que nos cogió la tarde acá. Voy a ver si hay alguna pregunta por acá. No, yo que no. Listo, entonces, pues pasemos a la pregunta de la mañana. Recuerden entonces que esa pregunta la vamos a responder sobre la parte de preguntas y respuestas y no sobre el chat, ¿no? Porque se nos enreda un poco más ahí el tema. Listo, la pregunta es sencilla y se las repetí varias veces. ¿Cuál es la característica nueva que está soportada sobre los nuevos dispositivos inalámbricos, ¿no? Las series nuevas de equipos del portafolio que optimizan el roaming entre puntos de acceso inalámbrico? ¿Listo? ¿Cuál es ese parámetro que optimiza la transferencia o el roaming entre dispositivos? Alcides contestó, está parcialmente bien, no está bien del todo. Espérame entonces. Ah, bueno, creo que no te están escuchando, Gabriel. No, pero ven entonces, regálame el listadito nuevamente. Claro que sí. Vamos a iniciar. La primera persona que contestó es Carlos González, Path Security Roaming. La segunda persona es Diego Bolívar, White 2. Alcides Gómez con modularidad. Edgar Gómez con Stateful Switch Over. Alejandro Ciprián con Path Security Roaming. Carlos está bien. La primera respuesta de Carlos, Fast Secure Roaming, correcto, esa es. Perfecto, listo. Entonces vamos a mandar un pantallazo pequeño de lo que es las respuestas del ganador del día de hoy. Recuerde, ingeniero Carlos, que debe enviarme un correo a mercadeo@zona.com.co diciéndome que fue el ganador del día de hoy. Con esto va a tener una tarjeta para ir al corral, una cena de hamburguesas dobles y aparte tendrá un cupo para participar a final de mes por lo que es el viaje para Cisco de Cancún.
La primera persona, como pueden ver, es Carlos González. Muchas gracias a todos los asistentes por estar el día de hoy. Vamos a hacer como unos pequeños saludos cortos. Tenemos por aquí, ya se me han ido desconectando varias personas. Déjenme, yo voy saludando un poquito. Tengo al Cides Gómez, Alejandro Ciprián, Alexandre Stringer, Camilo Muñoz, Carlos González, César Augusto López, Cristian Quintanilla, Diego Bolívar, Eric Esperanza Ávila, Franco Flores, Hugo García, ingeniero Iván Gerardo Vázquez, tengo una cita con usted ahora, Jorge Mora, José Ochoa, Julio Coliñir, Luis Eduardo García, Manuel Rodríguez, Marcela Méndez, Oscar Carvajal, Raúl Treyes, Ricardo Cubas, Rodrigo Castro. Muchas gracias por estar aquí en este miércoles de jueves. Recuerden que mañana ya va a estar montada la presentación en YouTube. Gracias a todos por participar y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Recuerden con ustedes Gabriel Bantol, gerente de mercadeo, y Camilo Villota, gerente de preventa Cisco.